Le damos la bienvenida a Rafael Belaunde de Libertad Popular. Gracias por su tiempo. Bienvenido a Latina. Buenas noches. Muchas gracias, un saludo, gracias por la oportunidad de llegar a todos sus televidentes. Buenas noches. Bueno, quisiera empezar la conversación primero preguntando y quizá introduciendo a todos los que nos están viendo dónde se posiciona Libertad Popular en lo político, ¿no? A partir de esto de que libertad suena fuerte y es hoy por hoy una palabra que está siendo muy utilizada por políticos en el mundo entero. Pensábamos en libertad, de ahí íbamos a lo libertario y de ahí pasábamos ya a perfiles como Javier Milei, por ejemplo. ¿Hay alguna consonancia entre Libertad Popular y esa línea política que es tendencia ahora? A ver, yo creo que el presidente Milei y su agenda es la agenda del Perú del año 90, ¿no? Lo último que necesita el Perú hoy es un gobierno como el que tiene Javier Milei. El Perú ya superó la hiperinflación, ya superó un estado quebrado por un déficit fiscal pues descontrolado, por un aparato burocrático y empresas estatales que perdían dinero. Más bien, los desafíos del Perú son otros, ¿no? Acá hay que hacer que la economía de mercado, el capitalismo popular y la inversión privada impulsen el crecimiento, pero también fomenten la movilidad social, la inclusión, el desarrollo de las zonas periféricas del sur andino, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo nuestra tesis se basa en que si bien es la inversión privada el motor del crecimiento, del empleo y del desarrollo, tiene que también haber como variable explícita de la política y la acción de gobierno el integrar los mercados, los valles interandinos a la agroexportación. Es decir, el Perú tiene que ofrecer un proyecto, la parte coja, la parte floja de estos últimos 30 años, ¿no? Qué interesante esa mirada. Bueno, ya creo que estuvo interesante la mención a una economía de mercado, que es básicamente una de las piedras angulares del movimiento político que integra, tal y como nos lo dice. Ahora, pero hablamos de esto. Con competencia. Ajá. Hay que fomentar la compencia. Y con participación. Menos privilegios. ¿Y cuál sería el rol del Estado ahí, por ejemplo? Lamentablemente hay muchos sectores en nuestra economía, mercados muy concentrados, con privilegios, con excepciones y beneficios tributarios, con poca competencia, con muchas barreras a la entrada. Entonces lo que se tiene que hacer es fomentar la competencia, más competencia para empoderar al ciudadano, al consumidor, que debe ser el soberano de la economía de mercado, e integrar todo el Perú en la modernidad y en el círculo virtuoso del capitalismo popular. Ahora, Libertad Popular tiene en su programa de gobierno o en sus ideas una suerte de impulso a la infraestructura, porque como me habla de crear mercados, uno pensaría, oye, carreteras, ¿no? Pero en el lugar de la promesa que es Chancay, se nos cae un puente, digamos. O sea, ¿a qué nivel estamos tan detrás o tenemos tan amplia esa brecha en infraestructura? Bueno, si queremos ser un país próspero, la principal variable es la productividad. Tenemos que ser una economía productiva. Entonces, ¿qué está en el centro de la productividad? Hay fundamentalmente 3 variables, o 4 si uno quiere. La salud y la educación, que es lo que afecta el capital humano, que es lo más importante. Si no tenemos ciudadanos productivos, nunca vamos a ser un país próspero. Eso es salud y educación. Después viene la infraestructura para integrar nuestra geografía nos ha impuesto un desafío muy grande. Para ser un país unitario, integrado, necesitamos tener infraestructura. Ahora, hay una gran infraestructura que se puede concesionar, pero también hay la infraestructura, por ejemplo, la que une
Juliaca con el Estado, porque eso no hay mercado para un privado. Ajá. O la que une Puerto Copa, Solvitil, Pichari con Atalaya, eso lo tiene que hacer el Estado porque no hay mercado para un privado. Entonces, el Estado en una economía como la peruana tiene un rol integrador insustituible, fundamental. Correcto. ¿No? Lo que ha pasado en Chancay es una vergüenza, porque esa es una ruta concesionada, pero y ahí hay una mezcla de dos responsables, el concesionario sin duda, y también las autoridades que no descolmatan el río ni las quebradas que alimentan al río. Y esto se repite todos los años en Chancay, pero en todo el Perú. Hemos visto que en Nazca ocurrió lo mismo, en Ica ocurrió lo mismo, cuando llueve en Tumbes o en Piura ocurre lo mismo. Entonces, si queremos ser un país unitario y un país serio, tenemos que empezar a tomarnos las cosas en serio. Ajá. Y ahora, cuando le pregunto, por ejemplo, por el equipo que tiene, por los militantes que han construido el partido y que están en esa primera línea, ¿qué nombres me puede mencionar como para tener una referencia y saber que este es un proyecto que tiene capital humano detrás, ¿no? Porque realmente las inscripciones partidarias creo que han ido perdiendo valor en la medida que son cada vez más y se multiplican y uno ve quiénes están detrás de ese partido, ¿no? Bueno, hay muchos profesionales jóvenes de fuera de la política, emprendedores de mediana envergadura, empresarios jóvenes. También hay personas más curtidas como Pedro Cateriano o Diana Álvarez Calderón, pero fundamentalmente hay gente joven de la política, Gustavo Chesti. En fin, somos un grupo en provincia, tenemos dirigentes locales, regionales importantes como Pavel Bellido en Ayacucho. Es decir, tenemos una organización Ajá. bien constituida, predominantemente joven, con gente predominantemente de fuera de la política, pero obviamente también se necesita la experiencia de gestión para poder poner, Claro. digamos, enderezar un país es como hacer virar un transatlántico, ¿no? Ajá. Se requiere conocer. Estamos armando un buen equipo, básicamente enfocándonos en los tres pilares que creo que es lo más urgente, ¿no? Relanzar la economía nacional a través de la inversión privada, una restitución en la infraestructura nacional, pero antes y por sobre esas dos cosas está la lucha contra la inseguridad ciudadana, sobre todo atacar el tema de la extorsión y el sicariato que tienen paralizado al Perú, ¿no? ¿Qué tema ese, no? ¿Qué tema? Vamos a hablar seguro en un rato más de seguridad ciudadana, pero a propósito de lo que estamos conversando, el cronograma electoral plantea una fecha límite, 12 de mayo, para proponer alianzas, para inscribir alianzas. Junio, creo que es 12 de junio la fecha límite para las alianzas. A ver, voy a revisarla, pero en todo caso, estamos cerca. Sí. Y la pregunta ¿es viable una elección con 40 tiendas políticas? ¿Es viable esto? ¿El Congreso tiene que apurar el paso armando la regla de juego para facilitar las alianzas? ¿O actualmente se puede dar, digamos, un incentivo así para las alianzas? ¿Cómo ve esta situación? Y en concreto, ¿Libertad Popular está conversando con otros grupos políticos? Bueno, yo creo que el Congreso se ha dedicado a despedazar una ley electoral. Esta es una ley que se diseñó, que tenía como piedra angular unas elecciones primarias. Justamente se bajó la barrera para la inscripción de nuevos partidos, pensando que iba a haber una elección previa, simplemente para decantar, para quienes no pasen el 1.5 o 1.2% del porcentaje, quedaban fuera y no participaban en la elección general. El Congreso se ha tirado abajo las PASO porque las fuerzas que controlan hoy el Parlamento quieren es la mayor atomización como sea posible, porque saben pues que van a recibir el castigo y el repudio popular, pero confían en que con un porcentaje muy bajo del electorado pueden terminar haciéndose de un porcentaje
muy alto de la representación nacional. O sea, señor Belaúnde, ¿usted cree que no va a haber una regulación que incentive alianzas? ¿Que vamos a tener una cartilla El electoral? Congreso quiere la clase, la casta, la costra política que ha capturado al Estado peruano, lo que quiere es mantener su cuota de poder, y para eso, para ellos, es vital una atomización lo más grande como sea posible. Entonces, cualquier esfuerzo para evitar la dispersión y la atomización tiene que nacer de los partidos nuevos, de los partidos que no estamos en el Parlamento, que no somos cómplices de esta decadencia inmunda que tiene capturado al Perú, ¿no? ¿Y cómo van en esa tarea entonces? ¿Cómo van en la tarea de armar alianzas, armar frentes, ¿no? Estamos hablando con distintas agrupaciones. Yo creo que hay una derecha muy conservadora, mercantilista, enfocada en mantener privilegios y exenciones tributarias, en fin. Ahí con ellos yo creo que no se puede llegar a ningún lado, ¿no? Yo veo que está el fujimorismo, está Renovación Popular, muy difícil hacer algo con ellos, ¿no? Después hay una izquierda radical, retrógrada, expropiadora, que no cree en la economía de mercado. Con ellos tampoco creo que se pueda hacer nada. O sea, pero podemos decir que usted se está ubicando en el centro del espectro político. ¿Parten desde ahí? Yo creo que hay fuerzas desde el centro a la derecha y el centro a la izquierda que creen que es la inversión privada el motor del crecimiento y del empleo, que creen que se tiene que incentivar con absoluta decisión y sin complejos la inversión privada en el Perú para hacer las irrigaciones, para explotar a toda máquina nuestra minería, la agroindustria, pero que también hay una agenda social y de inclusión que no se puede dejar atrás, que hay que masificar el gas en el surandino, que hay que integrar los mercados, que hay que integrar a los valles interandinos a la agroexportación. Es decir, yo creo que es factible ponerse de acuerdo en un espectro muy amplio, en un programa económico que contemple el crecimiento económico a partir de la inversión privada, pero también que reconozca que para ser un país unitario como un puño, tenemos que integrar a los peruanos que hoy están alejados después de la prosperidad, porque gozan de una paupérrima infraestructura, educativa, de salud. Es decir, es una realidad que una buena parte del Perú está dejado al abandono, más aún con este gobierno que ha decidido abandonar el sur del Perú, por ejemplo. Eso le iba a preguntar en el hecho de que, por ejemplo, la presidenta no ha visitado la región Puno, físicamente no ha pisado Puno en estos 2 años de gobierno, lo que para algunos puede generar una suerte de distanciamiento de ese sur andino peruano con la Lima centralista, donde está el poder político, donde se concentra el poder político. ¿Ha tenido oportunidad de viajar a Puno y ver cómo está el ambiente allí y cuál es la disposición de la ciudadanía con lo que se viene con las elecciones? Yo he vivido pues, muchos años en la sierra, sobre todo en Cerro de Pasco, he vivido 5 o 6 años, y en general en el interior del Perú he pasado muchísimos años. Hace poco hemos estado en Mazocruz, hemos estado en varios distritos de Zona Alta, de Ilambe, de Puno, hemos estado en Cangallo, en Ayacucho, en Vilcahuamán, hemos estado en Corcora, hemos estado en Pausa, hemos estado en Incuyo, en fin, hemos viajado intensamente por el Perú. Lo que ocurre es que hace muchos gobiernos que se le da la espalda al Ande, sobre todo al sur andino. Y hay ejemplos pues sintomáticos. La Panamericana, por ejemplo, la Panamericana Norte hoy uno va con 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta, Lima hasta Piura prácticamente, ¿no? Hay algunas pequeñas interrupciones. Y al sur hasta Ica. Si uno va hacia la sierra y llega al peaje de Corcona, la carretera está donde la dejó el general Benavides, la carretera central, donde la dejó el general Benavides en el año 50. Es decir, el esfuerzo que ha hecho el Estado peruano para integrar el Ande, la sierra, el oriente hacia la costa es mínimo, es un insulto. Correcto. Si uno ve, por ejemplo,
estoy viajando mucho por la Marginal, que es la carretera ahora que lleva el nombre de Fernando Belaúnde Terry. Bueno, todas las vías de penetración, por ejemplo, la que va de Mazamari a Puerto Copa sobre el río Perené y de ahí a Atalaya, eso está pues abandonado. Sobre el río N solamente existe un puente desde hace 50 años, que es el puente de San Francisco. El Estado peruano ha sido incapaz de hacer infraestructura en el Braem y por eso la zona está dominada pues, por el narcotráfico y la violencia terrorista. Entonces, tenemos un país lleno de posibilidades, de potencialidades enormes, una ceja de selva que promete pues incorporarse a la agroexportación, pero a toda máquina, pero el Estado también tiene que hacer lo suyo. No todo es inversión privada, también hay un rol en el Perú para un país con las asimetrías, diferencias y necesidades como el Perú, un rol que el Estado tiene que asumir. Interesante ese punto de vista. Lo interrumpo solo para hacer esa anotación. Libertad popular no es esa idea libertaria de cero Estado, digamos. Ahí ya me marca una línea interesante para poder contextualizar, ¿no? En el último viaje a Mazocruz, cualquiera que haya ido y ha visto la desolación, tendría que estar loco para pensar que en Mazocruz se necesita menos Estado, ¿no? Ahí lo que falta es que aparezca el Estado. Zona alejadísima y altísima, sobre todo en la región muy fría. 1. Ahora, no quiero terminar la entrevista sin preguntarle por la nueva militancia de Harvey Colchado, que ya se calculaba que el coronel en retiro iba a tantear alguna tienda política. Finalmente se dio, es oficial. ¿Cómo lo reciben? ¿Qué esperan de él como militante? No, es una especulación realmente. Yo promoví una reunión con el coronel Harvey Colchado porque, como dije hace un rato, antes que el plan económico, antes que la integración, está la seguridad ciudadana. Yo creo que hay que hacer un planteamiento radical y muy serio para combatir sobre todo el sicariato, la extorsión y regresar la tranquilidad a las calles, ¿no? Entonces, yo tengo referencias del coronel Harvey Colchado desde que él estaba destacado al Guayaga. Yo en esa época he trabajado mucho por la zona del Monzón y soy testigo de cómo la policía logró pacificar una zona que era muy violenta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que convocar. Yo dije, bueno, esta es una persona que conoce y tenía intención de escuchar, pero no, con él. No polariza políticamente Colchado, no genera una división de opiniones muy fuerte en la casta política actual, digamos, con quien cualquier persona si llega al poder va a tener que negociar, ¿no? Si llega al poder va a tener que hablar con esa casta. Cualquier persona con convicciones firmes va a generar polémica y polarización, ¿no? Correcto. Yo creo que se necesita mucha firmeza, mucha convicción y mucha decisión para atacar la corrupción tan enquistada en el Estado y el sicariato y la extorsión que han conquistado las calles del Perú. Y ese fue el propósito de mi reunión. Después, obviamente, yo tengo interés en que él nos pueda dar insumos para estructurar un planteamiento en nuestro plan de gobierno, claro, en el tema de seguridad ciudadana. Y le dije, bueno, sí, que más que felices lo recibiríamos como invitado en una plaza congresal, ya sea para diputados o para el Senado. Pero él me ha explicado que él está abocado ahora en su reincorporación de su injusta separación de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, de momento esa posibilidad es una invitación, digamos, es una invitación que no se ha definido. Pero quería preguntarle un poco, lo hemos visto muy activo en redes sociales, en un último cuestionamiento al alcalde de Lima, que por cierto es el político que mejor popularidad tiene ahora. No se me escapa, digamos, la lectura de pegarle al que va primero para entrar en una discusión con el alcalde de Lima. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene principalmente con Rafael López Aliaga? Bueno, que no hay obra, ¿no? Yo he sido gerente de campo de COFOPRI entre el 2001 y el 2006 o hasta diciembre del 2005, pero 4 años enteros, ¿no? Y en esos años trabajé durante la gestión de Andrade y del alcalde Castañeda, y uno veía cómo la municipalidad avanzaba como una locomotora. La verdad de las cosas es que esta gestión municipal, la que está a cargo el señor López Aliaga,
ha hecho muy poca obra, absolutamente insatisfactoria, por debajo de lo que hizo Susana Villarán o el alcalde Muñoz inclusive, ¿no? Entonces, claro, hay muchos fuegos artificiales y claro, ¿cómo se explicaría la popularidad, por ejemplo, en ese nivel socioeconómico al que parece apuntar su gestión? Si uno ve la ejecución presupuestal de la municipalidad en el pliego de inversiones, por ejemplo, apenas superó el 60% el año pasado. La municipalidad también recibe presupuesto como gobierno regional. Claro. Bueno, ahí la ejecución presupuestal de la Municipalidad de Lima quedó en último lugar del Perú entero. Entonces, encima de esto se ha sobreendeudado escandalosamente a la municipalidad a unas tasas de interés altísimas para tener la plata guardada en una cuenta, porque como no tienen expedientes técnicos, no pueden ejecutar. Claro. Entonces, me parece que es una gestión deplorable, calamitosa, y me parece que eso es consecuencia que el alcalde está pensando en selección presidencial y toma la gestión municipal como una actividad de segunda prioridad, ¿no? Interesante el punto de vista. Rafael Belaúnde con nosotros. Gracias, señor Belaúnde, por su tiempo. Quiero solo consultar si se presenta como militante de Libertad Popular o hay algún cargo partidario que podríamos conocer como para decir correctamente el crédito. ¿El mío? Sí. Bueno, yo soy presidente del partido. Presidente del partido. Estaba en esa duda de si era presidente o secretario general. Gracias por aclararme eso, ¿no? Porque claro, desde allí ya también creo que una precandidatura cae por su propio peso, pero me imagino que irán con democracia interna, elecciones internas, primarias. Y hay que agotar todos los esfuerzos para generar una propuesta de ancha base, ¿no? Ajá, perfecto. Gracias. Tanto exista consenso en lo económico, que es la piedra angular, y en la seguridad interna, ¿no? Correcto. Rafael Belaúnde, presidente de Libertad Popular. Gracias a usted. Buenas noches.